Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de todas las noticias, de toda la última hora, de toda la actualidad y, como no, el foco está puesto en el conflicto israelí con Palestina. De hecho, tenemos una última hora y es que Israel ya prepara un gobierno nacional de emergencia para gestionar la guerra por primera vez desde 1973. Todos los socios de la coalición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprobaron hace apenas unos minutos una propuesta de ampliación del gobierno para incluir a políticos que ahora están en la oposición. Esto es lo que dice un comunicado de su partido Likud desde el impactante ataque de Hamas desde Gaza el pasado fin de semana y la preparación de Israel para la guerra. Algunos partidos de centro izquierda se han ofrecido a unirse a Netanyahu en el gobierno en un intento por apuntalar al país en esta crisis. Declaraciones también por parte de Irán, en concreto de la máxima autoridad iraní. El ayatolá Ali Khamenei ha dicho que Teherán no había participado en el ataque del grupo de Hamas contra Israel del pasado fin de semana, pero eso sí, lo saludó y consideró una irreparable derrota militar y de inteligencia por parte de Israel. En su primer discurso televisado desde el ataque, Khamenei afirmó que besan las manos de quienes planearon este ataque contra el régimen sionista. Este destructivo terremoto ha destruido algunas estructuras críticas en Israel que no se van a reparar fácilmente. De hecho, apunta que las propias acciones del régimen sionista son las culpables de este desastre. Irán apoya desde hace tiempo al grupo de Hamas que controla la franja de Gaza y rechaza el derecho de Israel a existir. Estábamos pendientes precisamente de la rueda de prensa de Josep Borrell, pero ojo porque también ha dejado declaraciones hace apenas unos minutos. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores ha reconocido que la forma de tratar la paz entre Palestina e Israel no ha sido la adecuada y que hay que retomar este asunto, al mismo tiempo que ha señalado que la prioridad ahora es evitar que la crisis provocada por la guerra entre la milicia islámica palestina Hamas e Israel se extienda. Borrell se expresó así en la apertura de la reunión ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo y la Unión Europea, donde indicó que la situación en Gaza e Israel es horrible y que lo más importante es evitar que la crisis actual se extienda, ya que lo que ha ocurrido significa que la forma de tratar la cuestión de la paz no era la adecuada. Apunta a que la prioridad de la Unión Europea en estos momentos es frenar la violencia, proteger a los civiles y liberar a los prisioneros. Y de Europa pasamos a Corea del Norte, que ha comenzado a enviar piezas de artillería a Rusia menos de un mes después de la visita del líder Kim Jong-un al país ruso. Y es que no está claro todavía si el envío es un envío limitado o parte de un compromiso a largo plazo, y tampoco está claro que va a recibir Pyongyang a cambio. Sin embargo, coincide con un aumento dramático en el tráfico ferroviario de mercancías en una instalación ferroviaria de Corea del Norte que limita con Rusia, según informa el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Estados Unidos. Según se informa, Kim Jong-un prometió su apoyo incondicional a Moscú durante su visita de 6 días a Rusia que tuvo lugar el mes pasado. Sin embargo, no se firmó ningún acuerdo de defensa. Volvemos de nuevo con el repaso informativo, todas las noticias destacadas de la última hora, como no, con el foco puesto en el conflicto en Israel y con noticias de última hora. Toda la coalición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aprobado una propuesta de ampliación del gobierno para incluir a políticos que ahora están en la oposición. Desde el impactante ataque de Hamas desde Gaza el pasado fin de semana y la preparación de Israel para la guerra, algunos partidos de centro izquierda se han ofrecido a unirse a Netanyahu en el gobierno en un intento por apuntalar al país en crisis. Está preparando Israel por primera vez desde 1973 un gobierno nacional de emergencia para gestionar este conflicto con Palestina. Precisamente, Israel está recuperando el control de la zona fronteriza con la franja de Gaza. Esto es lo que ha dicho el portavoz del ejército, que también ha asegurado que Israel ha recuperado el control de la zona fronteriza con la franja de Gaza y además ha logrado parar la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio. Apunta que han restaurado prácticamente el control completo en la valla fronteriza con Gaza y que además están restaurando y organizando este perímetro. Además, ha precisado que aunque se pueden producir todavía nuevas infiltraciones de milicianos, no se han producido incidentes de este tipo durante la noche. El ejército casi completó la evacuación de todas las comunidades cerca de la frontera.
Seguimos con más noticias sobre Israel. En este caso les contamos que va a armar a voluntarios en las comunidades fronterizas. Va a comenzar a distribuir a partir de hoy miles de fusiles de asalto a equipos voluntarios en comunidades fronterizas y ciudades mixtas judío-árabes. Esto es lo que ha dicho el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir en una publicación en sus redes sociales. Ha dicho que se van a repartir 4.000 fusiles de fabricación israelí en la primera ronda, a los que seguirían al menos otros 6.000 más. También se va a equipar a los voluntarios con cascos y con chalecos antibalas. Este anuncio de Ben-Gvir se produjo en un momento en el que Israel está sufriendo infiltraciones armadas transfronterizas de palestinos procedentes de Gaza y se enfrenta a posibles fricciones internas entre la mayoría judía de Israel y el 20% de la minoría árabe, muchos de los cuales se identifican con los palestinos. Y seguimos con reacciones por parte de Irán, en concreto de la máxima autoridad iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Ha dicho que Teherán no había participado en el ataque del grupo de Hamas contra Israel el pasado fin de semana, pero eso sí, ha dejado claro que saluda lo que considera una irreparable derrota militar y de inteligencia de Israel. En su primer discurso televisado después de este ataque, Khamenei afirmó que besan las manos de los que planearon el ataque contra el régimen sionista. De hecho, apunta que este destructivo terremoto ha destruido algunas estructuras críticas en Israel que no se van a reparar fácilmente. Las propias acciones del régimen sionista son las culpables de este desastre. Esto es lo que dice Khamenei, que además hay que recordar que Irán apoya desde hace tiempo al grupo Hamas, que controla la franja de Gaza y que rechaza el derecho de Israel a existir. Seguimos pendientes de las últimas horas, también de todo lo que acontece en directo, y volvemos a conectar con Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que sigue dejando declaraciones. Because we condemn all attacks against civilians, and all means all. Call for the protection of civilians, and remind the obligation of fulfilling the universal principles of international humanitarian law. It means that when in the ground Israel has the right to defense, certainly it has, but it has to be implemented according with the principles of international humanitarian law. And we call for the release of hostages. And we call for the access of food, water, and medicines, which is also according with international humanitarian law. And we call for a neat political solution that could avoid, once and again, this cycle of violence. And certainly we reject terrorism acts that has created so many pain, and certainly, from our understanding, has not support and help the Palestinian cause. I think that the discussion of the ministers will be following these lines, and the agreement that we have been able to reach with our colleagues and friends from the Gulf could be a good pattern for our discussion this afternoon. Thank you so much, Your Excellencies. Final question. Acabamos de escuchar a Josep Borrell, que dice que condena todos los ataques a los civiles, que entiende que Israel tiene derecho a defenderse, sobre todo cuando están atacando su territorio, pero eso sí, que debe cumplir con los principios de los derechos humanos, que debe empezar a soltar a los rehenes y sobre todo que deben dar una solución política para que este conflicto termine lo antes posible. Seguimos pendientes de esta rueda de prensa, seguimos pendientes de Josep Borrell. To discuss any solution, it can be from Omani side to revival the JCPOA. Thank you so much. موضوع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي هو موضوع Seguimos pendientes de esta rueda de prensa y sobre todo seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad que ahora nos lleva hacia Estados Unidos. Están pidiendo a China que utilice su influencia sobre Irán para aliviar la tensión en Oriente Medio. En concreto ha sido el líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, el que ha encabezado la delegación del Congreso en China y ha pedido a Beijing que use su influencia con Irán para evitar que se extienda el conflicto entre Israel y Hamas. Según ha explicado, el gobierno chino tiene influencia sobre Irán de muchas maneras diferentes y por eso le piden que haga todo lo posible para que Irán no propague esta conflagración a través de ellos mismos y de Hezbollah. De hecho, apunta que los chinos dijeron que transmitirían el mensaje a los iraníes. Tanto Schumer como otros 5 senadores estadounidenses que representan a los partidos republicano y demócrata se reunieron con el presidente Xi Jinping en el día de ayer, entre otras reuniones de alto nivel.
Pendientes de más últimas horas que en este caso nos llevan a Hamás, que ojo, asegura que Irán y Hezbollah no han participado en la planificación de este ataque. De hecho, Hamás ha declarado que el próximo viernes va a tener lugar una jornada de movilización general para el pueblo de Cisjordania y los territorios de 1948. Mientras tanto, asegura que Irán y Hezbollah no han participado en la planificación de este ataque. Una figura importante radicada en Beirut dice que hay muy pocas personas que conocieran este plan. En medio de una profunda reflexión en Israel sobre cómo los militantes de Gaza lograron lanzar un ataque a tal escala, un líder de Hamás está empezando a dar cierta información sobre la planificación y la ejecución de este ataque. Ha asegurado que solo unos pocos altos líderes estuvieron involucrados y que Irán y Hezbollah no participaron en esta planificación. Vamos con más noticias en torno a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, y es que hay más de 187.500 desplazados en esta franja, en la Franja de Gaza, desde el pasado sábado. La guerra entre Hamás e Israel ha desplazado ya más de 187.500 personas en la Franja de Gaza desde el sábado, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que dice que el número de desplazados en la franja ha aumentado considerablemente hasta superar los 187.500 el pasado sábado. La mayoría de ellos se están refugiando en escuelas y además la agencia de la ONU también empieza a dar ciertos detalles sobre este número que sigue aumentando en las últimas horas. También hay declaraciones por parte de la Organización Mundial de Salud, que ha pedido la apertura de un corredor humanitario hacia la Franja de Gaza, cordonada y bombardeada por las fuerzas israelíes después de los ataques de Hamás, que han dejado cientos de israelíes muertos. Apunta un portavoz de la OMS a que se necesita un corredor humanitario para hacer llegar suministros médicos esenciales a la población. Además, añade que la organización está en conversaciones con las distintas partes. Seguimos pendientes de todas las noticias y ahora vamos a conectar de nuevo con el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que sigue dejando declaraciones. From the European Union Commission. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. This was the final question. We wish we'd have taken more, and we have come to the end of our press conference. Thank you. Hasta aquí ha llegado la rueda de prensa de Josep Borrell. Ha dejado claro que hace falta una solución política, que van a contar con ambas partes y sobre todo está condenando estos ataques terroristas y también está hablando de que tienen que estar unidos, que Europa debe estar unida en esta cuestión y deben ir todos de la mano. Vamos a pasar de Europa a Egipto, y es que el gobierno israelí está obligando a los palestinos, en medio de la guerra con el movimiento islamista de Hamás en la Franja de Gaza, a elegir entre dos destinos. Esto es lo que dice Egipto, que solo pueden o morir bajo los bombardeos o desplazarse fuera de su territorio. Apunta que el gobierno de Israel está obligando a los palestinos a elegir entre morir bajo los bombardeos o desplazarse fuera de sus tierras. De hecho, hay fuentes que señalan que la cuestión palestina se encuentra en la coyuntura más grave de la historia. Además, advierten de que existe un plan claro por parte de la ocupación, que es el de evacuar las tierras palestinas de sus habitantes. Hay que recordar que Israel amenazó a Egipto con atacar cualquier camión con ayuda que intentara entrar en Gaza por el paso fronterizo de Rafah. Advertencias también por parte de la ONU. El alto comisionado del Ente Mundial para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido de que la imposición de bloqueos que amenazan la vida de los civiles, privándoles de suministros esenciales para sobrevivir, como lo que está ordenando, según ellos, el gobierno de Israel, está prohibido por el derecho humanitario internacional. Las autoridades de Israel declararon un bloqueo total de Gaza, interrumpiendo los suministros de electricidad, agua, alimentos y combustible. Eso sí, no está justificado por necesidades militares y supone una acción de castigo colectivo. Esto es lo que ha declarado el comisario de la ONU, que dice que esta situación empeora una situación humanitaria y de derechos humanos que ya era de por sí grave en Gaza y que está afectando la capacidad de funcionar de las instalaciones médicas, especialmente en frente al aumento del número de heridos. Además, este responsable dice que cualquier restricción de movimientos de personas o mercancías para aplicar el bloqueo tiene que estar justificada desde el punto de vista militar. En caso contrario, se tiene que permitir a los civiles salir de las áreas afectadas por el conflicto y se les tiene que garantizar el suministro de bienes esenciales. Pendientes también de Estados Unidos, y es que la Casa Blanca dice que la ayuda militar está en camino a Israel. Ya ha comenzado a entregar municiones y equipo militar que Israel necesita con urgencia. Esto es lo que dijo en el día de ayer la Casa Blanca, mientras el Pentágono revisa sus inventarios para ver qué más se puede enviar rápidamente para impulsar a su aliado en la guerra de 3 días con Hamás. En concreto, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional,
confirmó ayer por la tarde que el primer lote de ayuda militar después del violento ataque de Hamas está llegando a Israel. La entrega se produjo mientras el presidente Joe Biden se preparaba para dar comentarios formales sobre los ataques desde la Casa Blanca, una comparecencia que va a tener lugar esta tarde, a eso de las 7 de la tarde. El propio Kirby apunta que están plenamente convencidos de que habrá solicitudes adicionales de asistencia de seguridad para Israel mientras siguen gastando municiones en esta lucha. Dice que se van a mantener al día con ellos, asegurándose de satisfacer sus necesidades lo mejor posible y lo más rápido que puedan. Enseguida seguimos con más cuestiones, más palabras de Josep Borrell, que, ojo, antes de esta comparecencia ha reconocido un error por parte de la Unión Europea. Vamos con una breve pausa y enseguida les contamos todo aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión y volvemos a hablar de Josep Borrell, uno de los principales protagonistas del día de hoy. Y es que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores ha reconocido desde Mascate, capital de Omán, que la forma de tratar la paz entre Palestina e Israel no ha sido la adecuada y que hay que retomar este asunto. Al mismo tiempo, también ha señalado que la prioridad ahora es evitar que la crisis provocada por la guerra entre la milicia islámica palestina, Hamas y Israel, se extienda en los próximos días. Esto es lo que ha expresado Borrell en la apertura de la reunión ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo y la Unión Europea, donde ha indicado que la situación es horrible y que lo más importante es evitar que la crisis actual se extienda. Dice además que lo que ha ocurrido significa que la forma de trabajar, la forma de tratar la cuestión de la paz no era la adecuada por parte de la Unión Europea y que su prioridad ahora es frenar la violencia, proteger a los civiles y liberar a los prisioneros. No solo se ha quedado ahí Josep Borrell, que también ha invitado a los miembros, a los ministros israelí y palestino a la reunión de la Unión Europea. Ha invitado tanto al ministro israelí de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, como a su homólogo de la autoridad palestina, Riyad al-Maliki, a una reunión de emergencia de ministros europeos, que vamos a poder seguir aquí en apenas unos minutos, una reunión de emergencia de ministros europeos de Asuntos Exteriores que se va a celebrar en apenas unos minutos. De hecho, en sus propias redes sociales ha dicho que ha invitado al ministro de Asuntos Exteriores israelí a reunirse a esta reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y que también ha hecho lo propio con su homólogo palestino. Los ministros de la Unión Europea se van a reunir hoy en Mascate, donde ya estaba prevista una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y del Consejo de Cooperación del Golfo. Algunos ministros asistirán en persona y otros lo harán en distancia.
También hay reacciones por parte de España, en concreto del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, que ha asegurado que el gobierno español se opone a la propuesta de suspender la ayuda de la Unión Europea a los territorios palestinos. Dice que esta cooperación debe continuar, que no podemos confundir a Hamás, que está en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, con la población palestina o la autoridad palestina o las organizaciones de Naciones Unidas sobre el terreno. Además, ha añadido que es probable que los territorios palestinos necesiten más ayuda en un futuro próximo después del ataque del sábado de Hamás contra Israel y el posterior bombardeo israelí de la Franja de Gaza. Como les hemos dicho, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunirán esta tarde para tratar este asunto. Más noticias en torno a España, en concreto la multinacional española Inditex ha cerrado temporalmente las 84 tiendas franquiciadas que tiene Israel debido a la nueva guerra entre el país y las milicias palestinas de Gaza. Según están confirmando algunas agencias, su franquiciada ha informado a los clientes del cierre de las tiendas a través de las páginas web de su marca propietaria de algunas marcas como por ejemplo Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti o Bershka. Dice que sus tiendas van a permanecer cerradas temporalmente y los plazos de devolución se ampliarán 30 días desde su reapertura. Como les contamos, Inditex cuenta con un total de 84 locales de todas las marcas de la compañía, excepto Oiso, operadas bajo franquicia, sobre todo Zara, Pull&Bear, aunque también hay Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti y Zara Home. Reacciones también por parte de Francia. El presidente francés Emmanuel Macron ha dicho que los elogios de Irán al ataque de Hamás contra Israel son inaceptables y que Francia estaba investigando si está directamente involucrada. Macron ha dicho que no tiene ningún comentario que hacer sobre la participación directa de Irán, de la que no tienen pruebas formales. Por eso sí dice que está claro que los comentarios públicos de las autoridades iraníes fueron inaceptables y que es probable que a Hamás se le haya ofrecido ayuda. Dice que va a seguir siendo cuidadoso en ese punto hasta que hayan estabilizado la inteligencia. Francia ya ha confirmado anteriormente que hasta el momento 4 de sus ciudadanos han muerto en los combates. De Israel pasamos a Rusia, y es que el Kremlin ha dicho que son inaceptables las declaraciones del presidente ucraniano de Volodymyr Zelensky, apuntando a que a Rusia le convenía avivar esta guerra en Oriente Medio para debilitar la unidad global. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que este conflicto era de larga duración y que tenía raíces muy profundas. Además, también ha añadido que Rusia estaba en contacto tanto con Israel como con los palestinos. Rusia tiene vínculos históricos de larga data con los palestinos y tiene mucho en común con Israel, incluido el hecho de que muchos israelíes son ciudadanos rusos. Esto es lo que ha dicho Peskov en una rueda de prensa. Y seguimos con Rusia. En este caso vamos a hablar del viceministro de Asuntos Exteriores, que apunta a que Estados Unidos está preparando pruebas nucleares y que por ello Rusia podría reanudar las suyas. Ha dicho que Rusia solo reanudaría las pruebas nucleares en el caso de que Estados Unidos hiciera lo mismo. Por eso sí, apunta que el ministerio está preparando un proyecto de ley para revocar la ratificación del tratado que prohíbe los ensayos nucleares. Además, por último, dice que Rusia ha visto indicios de que Estados Unidos se está preparando para realizar pruebas nucleares en Nevada. Y de Rusia pasamos a Corea del Norte, que ha comenzado a enviar piezas de artillería a Rusia, precisamente menos de un mes después de la visita del líder Kim Jong-un al país ruso. No está claro todavía si este es un envío limitado o parte de un compromiso a largo plazo, tampoco que va a recibir Pyongyang a cambio. Sin embargo, coincide con un aumento dramático en el tráfico ferroviario de mercancías en una instalación ferroviaria de Corea del Norte que limita con Rusia, según informa el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Estados Unidos. Según informa, Kim Jong-un prometió su apoyo incondicional a Moscú durante la visita de 6 días que tuvo lugar el mes pasado. Sin embargo, no se ha firmado ningún acuerdo de defensa. Y vamos con más noticias sobre Rusia. En este caso, ojo, hay que recordar que fue uno de los primeros líderes en computación de alto rendimiento, pero no ha logrado mantenerse al día con los programas de supercomputadoras de otras naciones. Sin embargo, el país, que todavía está envuelto en el conflicto con Ucrania, está llevando a cabo, a través del equipo de infraestructura confiable del gobierno ruso, planes para construir un grupo de nuevas supercomputadoras para 2030. Ojo, porque esto podría llevar a Rusia a la vanguardia de la floreciente industria de la inteligencia artificial. El problema, sin embargo, es que la guerra está aislando a Rusia de los poderosos aceleradores de inteligencia artificial que va a necesitar para este proyecto. Hoy en día Rusia solo tiene 7 supercomputadoras en la lista del top 500, muy lejos, por ejemplo, de las 150 que residen en los Estados Unidos y los 134 de China. El plan ruso no solo es conseguir más supercomputadoras, sino que el equipo pretende llegar al top 10 con velocidades que oscilan entre 400 y 500 teraflops.
Y de Rusia pasamos en este caso a Ucrania. Zelensky, el presidente ucraniano, ha firmado una ley que restablece el acceso público a las declaraciones electrónicas de activos por parte de los funcionarios del gobierno, un golpe a la corrupción en Ucrania, después de una serie de escándalos que han tenido lugar en los últimos meses. Este sistema de declaración electrónica se implementó en 2016 y requiere que los funcionarios revelen públicamente sus activos y sus ingresos. Ha sido aclamado por activistas locales y partidarios occidentales de Ucrania como una herramienta clave para prevenir la corrupción. De Ucrania pasamos a Finlandia y es que se está llevando a cabo una investigación sobre una fuga de un gasoducto submarino entre Finlandia y Estonia bajo la premisa de que fue un acto deliberado de destrucción. Se espera que las autoridades brinden más detalles sobre esta investigación, pero esto está provocando también que los precios del gas suban en Europa. La fuga en el interconector de gas ha reavivado las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de esta infraestructura submarina después de las explosiones en los cercanos gasoductos Nord Stream de Rusia a Alemania el año pasado. Desde esos ataques, los miembros de la OTAN han aumentado la vigilancia utilizando satélites, aviones, barcos y submarinos, y los activos en el Mar del Norte y el Mar Báltico se consideran entre los más sensibles. De Finlandia pasamos a Estados Unidos. Vamos a hablar de la secretaria de Estado Hillary Clinton, que, ojo, ha dicho que es necesario que haya una desprogramación formal de los partidarios del expresidente Donald Trump. Además, ha aprovechado para llamarles miembros de una secta. En una entrevista que tuvo lugar hace apenas unos días, ha dicho que tal vez sea necesaria una desprogramación formal de los miembros de la secta. Dijo que los dos partidos necesitan encontrar una manera de trabajar juntos nuevamente, porque así solía ser, a pesar de que hubo batallas muy amargas sobre políticas como el control de las armas, el cambio climático, la economía y los impuestos. Además, ha terminado diciendo que va a requerir que se derroten esas medidas más extremas y sobre todo las personas que las promueven, para tratar de llegar a un terreno común donde la gente pueda volver a trabajar junta. Dijo que así era antes. De Estados Unidos pasamos al FMI, al Fondo Monetario Internacional, y es que el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, ha asegurado que la institución vigila de cerca la situación en Israel ante la guerra desatada este sábado, aunque eso sí, ha dicho que todavía es muy pronto para pensar en las implicaciones económicas del conflicto. Se ha mostrado, además, muy apenado por la pérdida de vidas en este conflicto. Precisamente hablando del FMI, del Fondo Monetario Internacional, vamos a repasar las previsiones de crecimiento, los pronósticos de crecimiento. Buenas noticias para Estados Unidos, pero malas para China y para Europa. Y es que, por ejemplo, en el caso de Europa ha pronosticado un crecimiento del 0,7% para 2023 y del 1,2% para 2024, entre 2 y 3 décimas menos que las previsiones anteriores. También ha pronosticado un crecimiento para el Reino Unido del 0,5% en 2023 y del 0,6% en 2024. Malas noticias para China. Ha recortado el pronóstico de crecimiento para China al 5% en 2023 y al 4,2% en 2024 frente al 5,2% y al 4,5% que había respectivamente. También, en este caso, Estados Unidos ha sido la nota positiva, la lectura positiva. Ha elevado el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos al 2,1% en 2023 y al 1,5% en 2024, citando una mayor inversión empresarial y, sobre todo, un mayor consumo. Precisamente, hablando del Fondo Monetario Internacional, hablando de Gourinchas, vamos a explicarles lo que ha dicho él hace apenas unos minutos, y es que ha explicado que según los estudios del FMI, si el petróleo sube un 10% por este conflicto en Israel, va a tener un efecto del 0,15% en el PIB mundial para el año siguiente y un impacto del 0,4% en la inflación. Escuchamos al jefe del FMI. And of course, this reflects the potential risk that there could be disruption either in production or transport of oil in the region. Now, as I said, it's a little bit too early to assess how much of that those movements in oil prices are going to be sustained. The work we've done in the research department at the fund suggests that if there is something like a 10% increase in oil prices, this would weigh down on global output by about 0.15% in the following year and would increase global inflation by about 0.4 percentage Y precisamente hablando del asesor, del consejero económico del FMI, también ha apuntado a la necesidad de los bancos centrales. Dice que son necesarios para bajar la inflación. Escuchamos a Gourinchas. Now, does that mean that there is no role for monetary policy? And the answer is no. Why? Well, because these shocks to headline inflation tend to feed into
broader measures of inflation. They first hit your energy bill, but then energy bills is, part of the production costs for businesses. It's part of the living expenses for workers. So then it leads to higher demand for wages. It leads to higher prices for businesses. Then it gets into underlying measures of inflation. And what is really important for monetary policy is to make sure that the underlying measures of inflation are going to be coming down. And if this is not contained, then it gets into measures of expectations of inflation. You see inflation high for a while, then you come to expect inflation to be high for a while, and then it becomes almost self-sustaining. So monetary policy has a role to play in order to make sure that both inflation expectations and underlying measures of inflation are contained, even if the source of the shock, as you rightly pointed out, could be on the energy side. And this is why our recommendation for monetary and central banks around the world in the face of a fairly persistent energy price shock is that they needed to tighten monetary policy. And this is showing its effects already in the world economy. It's been cooling off global output for sure, but it's also showing signs that it's helping in bringing down inflation, bringing it back down to central bank. El consejero económico del Fondo Monetario Internacional apunta a que son necesarios los bancos centrales, también son necesarias pausas de vez en cuando, así que nosotros vamos a ir con una breve publicidad y enseguida volvemos con más noticias de los BRICS, más noticias económicas y sobre todo con más análisis aquí en Negocios Televisión. Para mucha gente, acertar es sinónimo de ganar. Pues en el trading no es así, pese a que la gran mayoría piensa esto. Vamos a hablar de operativa. Vamos a entrar de lleno en este nuevo módulo, el más importante para la Academia de Negocios Televisión, denominado módulo de operativa. Vas a descubrir cosas que ni te imaginabas que fueran a ser de esa forma. Descubrirás que por más que analices y aciertes lo que un precio de cotización puede hacer, no va a ser una garantía para que tu cuenta pueda crecer o tu dinero. Comenzarás a entender que te va a dar igual si un precio de cotización, sea de lo que sea, sube o baja. Simplemente vas a poder contar con las herramientas fundamentales para que esa operativa, esa inversión, te lleve con un alto grado de probabilidad quizás al éxito. Aprenderás a gestionar el capital, el riesgo y, lo más importante, tu comportamiento, tus emociones. Porque si no dominas estas tres cosas, da igual lo que hagas, da igual lo que aprendas, nunca llegarás a esa meta que te habías propuesto. Sé parte de la Academia de Negocios Televisión. Sé parte de este nuevo módulo denominado operativa, el módulo más importante de toda la academia, porque seguramente descubrirás algo que hasta ahora nunca habías visto antes. Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión. Después de esta breve pausa ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos con más actualidad, con más noticias, con más últimas horas que en este caso nos llevan a hablar una vez más de los BRICS. Y es que el Banco de los BRICS, comúnmente llamado Nuevo Banco de Desarrollo, ha anunciado, ojo, oficialmente un plan de 3 años para acabar con la dependencia del dólar estadounidense. La iniciativa de desdolarización a 3 años que va a llevar a cabo los BRICS va a hacer que liquiden el comercio en monedas locales y no en dólares estadounidenses. El nuevo Banco de Desarrollo está buscando formas alternativas de sustituir el dominio del dólar estadounidense en el sector financiero mundial. De hecho, va a proporcionar detalles a los líderes de los BRICS, destacando los medios para disminuir las transacciones realizadas en dólares estadounidenses. Sin embargo, esta iniciativa de desdolarización de cara a los próximos 3 años podría añadir más golpes a las perspectivas del dólar estadounidense. De hecho, como les decíamos, está empezando a proporcionar ciertas directrices, ciertas medidas para impulsar el uso de monedas locales y sobre todo fortalecer la economía nativa
de las naciones BRICS. Por lo tanto, el sector financiero global podría cambiar rápidamente de cara a 2026, abriendo el camino hacia un nuevo orden mundial. El poder financiero podría inclinarse de Occidente hacia Oriente y los países en desarrollo podrían tomar el control. Ojo, porque los BRICS ya controlan el 30% de la economía mundial y las cifras podrían dispararse. Más noticias sobre los BRICS, que se han deshecho de un total de 17.400 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos en este mes, en septiembre de 2023. Esto es lo que apuntan los últimos datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que destacan que China, Brasil y Arabia Saudí han vendido las mayores cantidades el mes pasado. La alianza de los BRICS sigue deshaciéndose de miles de millones de dólares en bonos del gobierno estadounidense para evitar que el dólar termine en alza frente a las monedas locales. El aumento del dólar está debilitando al oro, al petróleo, a las materias primas, pero también a las monedas locales de los países en desarrollo de todo el mundo, y es por esto que empiezan a deshacerse de bonos del Tesoro. Por ejemplo, en el caso de China ya se ha deshecho de bonos por un valor total de 13.600 millones de dólares. Brasil ocupó el segundo lugar en esta lista, se ha deshecho de 2.700 millones de dólares. Sus tenencias se han reducido de 227.400 millones a 224.700. Siguen los ataques de los BRICS tanto al dólar como a Estados Unidos y siguen deshaciéndose poco a poco de bonos del Tesoro estadounidense. Seguimos con más noticias que en este caso nos llevan hasta China, que está considerando aumentar su déficit presupuestario para 2023 mientras el gobierno se prepara para desencadenar una nueva ronda de estímulo para ayudar a la economía a cumplir el objetivo oficial de crecimiento. De hecho, las autoridades están sopesando la emisión de al menos 1 billón de yuanes, lo que vienen a ser 137.000 millones de dólares. De China vamos hasta Reino Unido. La inflación británica de los alimentos se redujo a su tasa más baja en 15 meses en el mes de octubre, según muestran datos de la industria de este mismo martes, brindando así más alivio a los compradores perjudicados por los altos precios y al gobierno, cuyo principal compromiso es el de reducir la inflación. El investigador de mercado Kantar ha dicho que la inflación anual de los comestibles fue del 11% en las 4 semanas hasta el 1 de octubre frente al 12,2% en su informe de septiembre. De hecho, todos los grandes grupos de supermercados del país han bajado los precios de los productos de primera necesidad en los últimos meses. Pendientes también de más activos, pendientes del petróleo, que analizaremos en los próximos minutos, pero los precios del crudo están cayendo después de anotarse la mayor subida en 6 meses después de que Israel dijera que sus represalias por los ataques del grupo militante Hamas durante el fin de semana apenas habían comenzado, aumentando de esta forma la perspectiva de una nueva inestabilidad en el Medio Oriente. Llegaron a subir en torno al 4% en el día de ayer, mientras la última crisis de Oriente Medio reintroducía un riesgo geopolítico en el comercio del petróleo de una manera no vista en años, reajustando los mercados que hace apenas unos días estaban más deprimidos por las preocupaciones sobre la economía global. A una hora del cierre, el crudo llegó a subir en torno al 4,3%. De hecho, el precio de referencia del crudo estadounidense llegó a alcanzar los $87,23. Los comerciantes de petróleo intentaban determinar el impacto inmediato de la crisis en el suministro de petróleo de Irán. Teherán no solo es el quinto mayor exportador de crudo del mundo, sino que también es un defensor de la causa palestina y a menudo iniciador de la conflagración en Oriente Medio. Y del petróleo pasamos al dólar, que se mantuvo estable frente a sus principales pares en el día de hoy, después de una pausa en su avance tras un ligero cambio en el tono de los funcionarios de la Reserva Federal. Los movimientos en la sesión asiática fueron pequeños, mientras los operadores esperaban más apariciones de la Fed en el día de ayer. Y también, ojo, porque tenemos declaraciones en el día de hoy. Mañana, otra cita importante, conoceremos las actas de la Fed, y el jueves los datos de inflación podrán dar más orientación sobre la tendencia de los tipos de interés por parte de la Fed, por parte de la Reserva Federal. Y de Estados Unidos vamos hacia Argentina. El peso argentino ha caído frente al dólar mientras los votantes y los mercados se preparan para una posible victoria de Javier Milei, un economista que quiere dolarizar la economía. El tipo de cambio oficial de Argentina se ha fijado en 365 pesos por dólar desde agosto, pero el lunes sus casas de cambio del mercado negro, donde los argentinos van a convertir sus ahorros en dólares, cobraban 945 pesos por dólar, un aumento del 7,4%
frente al viernes. Las brechas entre las tasas oficiales y no oficiales se han ampliado al 165%, la mayor registrada. De hecho, el peso ya ha perdido el 71% de su valor frente al dólar en los mercados cambiarios paralelos durante los últimos 12 meses, en medio de la peor crisis económica de Argentina en 2 décadas. La inflación anual, para que se hagan una idea, alcanzó el 124% en el mes de agosto. Los analistas dicen que un buen desempeño en las encuestas de Milei ha hecho desde luego de la eliminación del peso para erradicar la inflación una parte central de su campaña presidencial, había aumentado la presión sobre el tipo de cambio. De hecho, la libertaria Libertad Avanza de Milei sigue liderando las encuestas, seguida por la gobernante coalición peronista de centro izquierda y la oposición de centro derecha, Juntos por el Cambio. De Argentina pasamos a China, vamos a hablar de Country Garden, empezamos a abrir la página empresarial y es que vuelven las preocupaciones sobre el sector inmobiliario chino. Country Garden acaba de advertir que tal vez incumple el pago con todas sus obligaciones de pago en el extranjero cuando venzan o dentro de los periodos de gracia pertinentes. Una advertencia que llega mientras el mayor promotor inmobiliario privado del país lidia con la reestructuración de la deuda. La próxima prueba de deuda extraterritorial es el pago de un cupón de 15 millones de dólares que tendrá lugar la próxima semana, el 17 de octubre. Según el comunicado de la Bolsa de Hong Kong, este impago puede llevar a los acreedores relevantes del grupo a exigir la aceleración del pago de la correspondiente deuda que se les debe o a emprender acciones coercitivas. El grupo se enfrenta actualmente a una incertidumbre significativa con respecto a la venta de sus activos y su posición de efectivo sigue bajo presión, que tiene 10.960 millones de dólares en bonos extraterritoriales y 42.400 millones de yuanes, unos 5.810 millones de dólares en préstamos no denominados en yuanes. Seguimos con más noticias, en este caso hablamos del gigante petrolero de Arabia Saudí, de Aramco, que ha anunciado una asociación con Siemens Energy, un proyecto piloto para absorber CO2 del aire, pero eso sí, algunos científicos se muestran un tanto escépticos, y es que el objetivo es a priori desarrollar una unidad de prueba de captura directa de aire a pequeña escala en un intento de gestionar las emisiones. Esta unidad de prueba se construirá en Derán, en Arabia Saudí, y estará terminada en 2024, según ha informado la compañía. La captura directa de aire, o el DAC, funciona extrayendo dióxido de carbono que ya se ha emitido a la atmósfera. El CO2 extraído puede luego condensarse en formaciones sólidas parecidas a piedras o licuarse para almacenarse bajo tierra. El DAC es el método más caro de captura de carbono según la Agencia Internacional de la Energía. De hecho, generalmente es más barato eliminar el CO2 en la fuente antes de que se emita el aire. El alto precio que se le atribuye al DAC, junto con las dudas sobre su eficacia, han hecho que algunos científicos del clima se muestren bastante escépticos sobre su viabilidad como estrategia de reducción de emisiones a largo plazo.